La noticia, digo, porque, bueno, el Consejo de Alta Dirección Pública fijó en 25% la rebaja transitoria de las remuneraciones de diputados, senadores y ministros y en 10% la del presidente de la República, subsecretarios, intendentes, gobernadores, delegados presidenciales y seremis. De esta manera, la dieta de los parlamentarios será equivalente a lo que recibían en 2010 y pasa del segundo al séptimo lugar entre los países de la OCDE. Además, disminuye la distancia con el sueldo mínimo de 29 a 22 veces. Sobre esto queremos conversar con Eduardo Abarzúa, miembro del Consejo de Alta Dirección Pública y único representante que votó en contra de este porcentaje. Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido, profesor. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Muy bien, muchas gracias. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Oye, le agradezco el espacio para conversar con ustedes, que es interesante poder debatir y poder entregar mi punto de vista también, así que le agradezco a Radio USACH y a ustedes también este espacio. Profesor, para comenzar, a mí me gusta ver casi siempre las cosas por el lado positivo y no negativo. Creo que es un aporte lo que han hecho ustedes en cuanto a la rebaja del sueldo. Y queda patente también en estos datos que dábamos, que pasamos del segundo al séptimo lugar, que pasa de 29 a 22 veces los sueldos mínimos, pero para muchos también es poco lo que se redujo. ¿Cuál es su opinión ante esta propuesta que han hecho? Mira, en realidad partamos por el principio. Yo creo que con la única radio que hablé cuando esto se le encargó al Consejo fue con ustedes. Sí. Y ahí yo decía que, claro, esto era una decisión parlamentaria que llevaba muchos años discutiéndose, que se le impuso al Consejo sin tener herramientas técnicas ni las competencias legales para abordarlo. Y por eso terminó siendo una reforma constitucional. Es decir, imagínense, yo integro un órgano técnico y de repente estoy por una reforma constitucional por 30 días teniendo que resolver un asunto político. Y además el asunto era político porque efectivamente a este artículo transitorio se le entregó al Consejo atributos para tomar la decisión. Aparte de los permanentes, ¿qué eran los requerimientos permanentes? Respetar la escala única de sueldo y que la gente pudiera ejercer su cargo con independencia y con responsabilidad. Es decir, que el sueldo reflejara la responsabilidad y también permitiera ejercerlo con independencia. Pero ¿qué fue lo transitorio que se le pidió al Consejo y se le agregó junto con las tres anteriores para que hiciera su tarea? Uno, la experiencia comparada internacional, y que tú bien, Marcelo, la refieres con la OCDE, que integran 37 países, para no perder la referencia cuando decimos que Chile va al octavo. Y la segunda, la situación económica del país. Entonces, esos dos últimos componentes que son exclusivos para este mandato constitucional, había que licuarlos, había que interpretarlos, había que darle un sentido. Y claro, uno puede revestir esto de un componente técnico, buscar números, buscar referencias, pero mi entender es que este era un mandato político que, aunque uno lo revistiera de criterios técnicos, exigía adoptar una decisión que entregara alguna claridad o una señal clara a la gente respecto de la desigualdad que hay en el país y creo también de los estándares que esperamos de nuestros representantes. En ese cuadro yo sostuve que la reducción debería ser mayor, aun cuando esto no va a resolver los problemas de desigualdad, aun cuando esto no va a resolver el problema originario que es esto, que es el cuestionamiento a la calidad, a la eficiencia de la representación que ejercen nuestros notables. Porque eso tiene que ver con problemas que vienen de hace rato. Entonces, dicho eso, yo al principio, en mi reflexión, y está en las últimas 2 páginas del informe de 240 páginas, lo reflejé en mi voto de minoría. Claro. Que yo pensaba que rangos de 35 y 45% de rebaja ponían a nuestros parlamentarios en el promedio, en la medianía, en el promedio de la OCDE, que reúne a los países más desarrollados del mundo, claro, que es el referente que usamos. Claro. Nosotros no somos Japón, no somos, no sé, pues, Austria, es Chile con condiciones salariales que conocemos y que mejoraba la estética
mejoraba también la calidad de la representación, tener parlamentarios que estuvieran en esa medianía. 45%, claro, te ponen en una posición. Y ojo, aquí un dato técnico, para comparar salarios no hay que comparar en términos de llevar a dólar y comparar. Hoy día los organismos internacionales te dicen, compare usted por paridad de poder adquisitivo. ¿Cuánto compra un dólar acá? ¿Cuánto compra un dólar en Austria? ¿Cuánto compra un dólar aquí? ¿Cuánto compra un dólar en Guatemala? Eso se llama PPA. Perdonen que es de la lata, pero es bueno tenerlo a la vista. Y cuando uno hace esta comparación por PPA, por paridad de poder adquisitivo, nuestros parlamentarios, que es la referencia, son los mejor pagados del mundo. Es una distorsión incluso de mercado. Entonces, decir que eran mis rangos de propuesta, cuando yo hablo de 30, 35, que era mi número como para conversar, estoy hablando de 6 a 6 millones y medio bruto. Que yo no pienso, usando los criterios que tiene el mandato, que eso no refleje la responsabilidad del cargo y menos aún que exponga a alguien a la corrupción limitando su independencia. Porque si no, claro, uno podría pensar que mientras menos dinero ganan las personas están más expuestas a la corrupción. Hay teorías que dicen que en realidad salarios razonables o relacionados con la ciudadanía también resguardan que la gente esté allí por razones de vocación pública. Entonces, usando esos dos criterios, y ahora, perdóname, vuelvo, si uso los otros dos criterios, la comparación internacional, decir que ganen la media de la OCDE, o que se acerquen, o que por lo menos estén 2 desviaciones estándar, 35, 30 sobre la media, o una, perdón, no es nada desproporcionado. Y aquí viene el peor dato. La encuesta de salarios de Chile dicen que el 50% de la población gana menos de 400.000 pesos. Entonces, ahí voy al tema también simbólico, ético y político. estético, es decir, es político, ¿cuál es la señal política que le damos a la gente? Claro. Yo creo que tenemos que avanzar a una poner en perspectiva lo que está pasando y entender que esos son montos dignos y justos para nuestras autoridades. Yo en esto no es que yo sea inflexible, no es que sea irresponsable, no es que esté dañando al Estado. Yo creo que al Estado se le hace un favor cuando se ponen por delante los principios, cuando aquellos que nos representan también son capaces de mostrar que padecen, que sienten realidades. Si esto tampoco es condenar a nadie a la pobreza, perdóname. 6 millones y medio brutos, eso no es pobreza. Y tampoco le estás pidiendo el estándar más alto de la OCDE respecto de austeridad. Le estás pidiendo la medianía nomás. La medianía. Mira, Eduardo, yo entiendo lo que tú postulas y comparto primero en tu diagnóstico, que este no era solamente un problema técnico, sino que también era un problema político, simbólico, y de hecho el grupo que presentó este proyecto lo presenta por eso y agarra fuerza esta idea después del estallido social, precisamente por eso, porque había que dar una señal política, porque si fuera solamente como proyecto de ley, el proyecto estuvo guardado 6 años, nunca avanzó, nunca se quiso avanzar en él. Habiendo dicho eso, sembrando ese diagnóstico que yo comparto contigo, tú entregas información técnica para justificar que la rebaja tenga que ser al menos en un 35 o 45%. Esos son los datos técnicos que nos ponen en la medianía de la tabla, en el promedio. Si le sumas el político, está bastante cerca de lo que se postulaba. Tu 45%, que era tu piso inicial, está cercano al 50% que se pedía, que era lo simbólico y político. Sin embargo, el resultado es un 25%. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos de la otra parte del Consejo de Alta Dirección Pública para que el resultado sea un 25%? Compleja tu pregunta, Lucía, pero atingente. Yo prefiero que mis pares, porque se hizo un trabajo serio, yo creo que todas las posturas son serias, ellos deberían responder a aquello,
yo escribí y razoné mi voto en eso. Incluso yo caminé desde el 35-45 a ofrecer un 30, porque pensaba que un tercio era una señal también interesante. Pero también entendí que mi convicción y mi fuero interno no me permitía pasar de ese número. A propósito de lo que tú dices, de la señal política, yo creo que mientras más intenso era el descuento, menos se confundía el problema. Yo creo que hoy día tenemos, y tú lo decías bien, esto en la crisis social, y esto es bien increíble, los parlamentarios votaron por 150 votos a favor y ninguno en contra, reducirse 50%. ¿Tú me vas a decir que esos parlamentarios lo hicieron a sabiendas de que eso no era probable? Yo no quiero pensar eso. Y en días posteriores esto se enredó y terminó en el Consejo de Alta Dirección Pública. Ellos habían votado eso en la Cámara de Diputados, 150, eso está registrado. A veces se olvidan esos referentes, entonces ellos lo tuvieron como posibilidad. Y por otra parte, el ministro de Hacienda, el ministro Briones, le propuso a sus pares 30% reducción. Es decir, el ministro Briones es un irresponsable igual que el que habla, es un inflexible igual que el que habla. Es decir, yo creo que nosotros tenemos un problema de escuchar a la ciudadanía. Yo creo que parte de lo que estamos viviendo es que no hemos sido capaces de entender las señales políticas, sociales, culturales de la gente que se representa. Yo creo que lo que nosotros vivimos, y lo pongo en el fundamento de mi voto, lo del estallido social, uno tiene dos opciones de interpretarlo: como un fenómeno exclusivamente político, de antagonismo político, o un problema de el agotamiento de formas de distribución del poder y la riqueza en nuestra sociedad. Y mi interpretación va en esa línea. Entonces, pero Eduardo, ayúdanos un poco con las otras páginas del informe, porque tu voto de minoría nos queda súper claro y yo comparto que tiene un argumento técnico y un argumento político. Pero el resto del informe, ¿cómo sostienen que eso justifica la reducción solo de un 25%? Claro, es que lo que pasa es que las interpretaciones, yo diría, y a pesar de lo que dije que no me quería referir, yo creo que es discutible. Claro, tú me dices que quedamos en el 8º lugar de la OCDE. Bueno, alguien puede preferir, dado que estamos aspirando a ser país desarrollado, alguien podría decir, por eso queremos estar allá arriba, para esperar desde allá el desarrollo. No sé, pero yo prefiero, siendo un referente, estar ahí en la medianía. No quiero estar más lejos. Yo invitaría a ver el informe. Ahora, el informe generó sí propuestas sustantivas que son de consenso. Es decir, aquí hace falta hace rato generar un escalafón político, ministros, subsecretarios, personas contratadas a honorarios por razones fundadas, intendentes, gobernadores, y eso separarlo de la gerencia pública profesional, donde están los altos directivos públicos. Porque yo les partí diciendo que aquí se ponía como criterio respetar la escala única de remuneraciones. Nosotros tenemos una cosa militar casi de jerárquico, que el número 1 es el presidente, después van bajando todos, y cualquiera que tú mueves tendrías que mover a los demás. Esto eran como los amarres que traía esta reforma. Es decir, si usted toca esto, como están a su vez en una lógica también de amarre horizontal, si usted toca a los parlamentarios, va a tocar a los ministros. Entonces, parte de las propuestas que hacemos es, por favor, separen primero a ministros de parlamentarios, porque con los parlamentarios, por ejemplo, el mandato no incluye la dieta. La dieta, que para senadores sobrepasa los 20 millones y para diputados sobrepasa los 11 millones, las asignaciones, perdón. Sí, pues esa es la gran polémica que hay, el tema de las asignaciones. Que hay otro espacio ahí bueno, entonces, y hay propuestas de esa naturaleza, y lo mismo esta creación de un escalafón, sacar de la escala única de sueldo a estas autoridades políticas, y efectivamente preocuparnos de lo que es la carrera profesional y los gerentes profesionales que están reflejados en el sistema de alta dirección pública. Eduardo. Que son cuestiones que a uno como consejero le preocupan respecto a la calidad del Estado.
Para ir cerrando la conversación, estamos con el miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Barzúa, conversando sobre esta rebaja en dieta parlamentaria. ¿Qué pasa ahora? ¿Lo de ustedes es una recomendación? ¿Ahí va a ver el Congreso si lo acepta o no? No, esto es una anomalía. Se nos entregó un mandato constitucional directo sin ley orgánica mediante. Entonces lo que nosotros determinamos, lo que se determinó por mayoría, es aplicable en el mes siguiente de toma de razón de la Contraloría, que probablemente esto va a ser muy rápido. Entonces esta rebaja en las remuneraciones brutas se vería afectada desde el mes de agosto, lo más probable. Pero claro, ya hay que... Entonces no tiene otro mecanismo de aprobación. Por eso te digo que la responsabilidad era del más alto interés. Pero yo insisto, este es un problema político que no es reciente, que no es puntual y que yo creo que nos está atravesando. La crisis que estamos viviendo, que venimos viendo hace rato agravada por la pandemia, como nunca, es una crisis mundial. Nosotros yo creo que nos hemos ahorrado las grandes crisis. La última gran crisis fue la del 29, pero hoy día la guerra mundial no nos tocó. Las guerras no fueron efectos principales. Chile históricamente ha sido una islita, pero hoy día los problemas que estamos viviendo son globales y están quedándonos a la vista muy rápido la fragilidad de nuestro sistema de protección social, de nuestro mercado del trabajo, de nuestros acuerdos mayores que nos permiten convivir como sociedad. En ese sentido había que también interpretar este tema, y yo creo que en esto la calidad de la representación o el disgusto de la ciudadanía con la calidad de la representación es una amenaza sustantiva a la democracia y a su legitimidad como forma de relación social. Entonces, con eso yo también me siento responsable. Esos son los temas que a nosotros nos preocupan en la universidad. La debilidad que tenemos, por ejemplo, para abordar nuestras diferencias, cómo se va a volver, cómo resolvemos el problema de la protección del empleo, cómo resolvemos el problema de la seguridad y la protección social. Es decir, tenemos un problema mayor como sociedad. Así yo entendí también la situación económica del país, y yo creo que es tiempo de señales, es tiempo de hacer correcciones mayores, y pienso siempre que el que tiene más poder, tiene más responsabilidad, tiene más deberes con el resto de los ciudadanos, el que tiene que dar especialmente cuando se ejerce la representación pública, claro. Eduardo. Ese es mi... Eso. Me ha quedado súper claro tu punto. Yo espero que no sea la última conversación que tengamos al respecto, en todo caso, y me refiero no solamente contigo, sino que como país, porque el tema de la inequidad y la desigualdad y la distribución del poder, sin duda, es lo que va a marcar la discusión hacia adelante. Así que yo te agradezco esta conversación en la que pones las bases, vas a lo profundo de las problemáticas a las que se ve enfrentada la discusión y el debate hoy en Chile. Eduardo Barzúa, decano Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, miembro del Consejo de Alta Dirección Pública. Te agradezco tu honestidad y el tiempo que nos das para reflexionar sobre este tema. Gracias, profesor. No, gracias, Lucía, gracias, Marcelo, y de nuevo gracias a Radio USACH por el proyecto y el esfuerzo que están haciendo en poner temas profundos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.